La operación Perseo, iniciada por parte del gobierno del presidente Petro a través de las fuerzas militares que llegaron desde el pasado sábado al corregimiento del Plateado, en el municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, es una más de tantas operaciones militares que se han hecho en esa región con el propósito de conquistar lo que se llama ya el Cañón del Micay, que está entre los municipios de Argelia, parte del Tambo, el Alto Naya y parte del departamento de Nariño. El Plateado es un corregimiento que desde el año 1976, es decir, hace casi 50 años, se cultiva coca con fines, por supuesto, de producir clorhidrato de cocaína, y por el Alto Naya se saca el producto hasta el municipio de López de Micay, que queda al otro lado sobre el Pacífico colombiano. Son 3 generaciones que se han formado en el Plateado y en esta región de Argelia, cultivando coca y siendo controladas por grupos armados al margen de la ley. Es decir, es toda una cultura la que se ha formado allá alrededor del narcotráfico y alrededor de grupos armados. Allá ven al ejército como una especie de monstruo, como una especie de paria, como si fueran unos invasores. Entonces, conquistar ese lugar, volver a retomar la institucionalidad, no es fácil en esa región del país. Varios gobiernos, entre ellos el de Álvaro Uribe Vélez, que se hizo en 2 operaciones en esa época durante sus 2 gobiernos, fueron fallidos para conquistar o reconquistar o tratar de sacar de ahí los grupos armados al margen de la ley, que no es solamente las disidencias de las FARC de Carlos Patiño. Esto viene desde un grupo que se llama Los Pocillos, que se creó en 1976, alrededor de los años 90 lo controló las FARC y después se pusieron de acuerdo con el ELN. Cuando las FARC se desmovilizan en el año 2016, lo controla el ELN, y hace unos 3 años que la columna Carlos Patiño volvió y se apoderó de la zona y desalojó de allí al Ejército de Liberación Nacional y controla todo el negocio y toda la población civil. No hay una sola familia del Plateado que no tenga dentro de sus filas algún hijo o hija o varios dentro de las filas guerrilleras o no sean milicianos de estos grupos armados. De modo que no es fácil darle vuelta a esa situación política, social, económica y cultural que se vive en el Plateado. En el gobierno del presidente Petro esta es la segunda intención. La operación Perseo no es la única ni es la primera. En 1923, en agosto, se hizo la operación Trueno para conquistar el cañón o recomponer el cañón del cañón del Micay, y no se pudo, fue un fracaso total. Ahora, ¿de qué depende el éxito que tenga el actual gobierno para poder permanecer allá o poder hacer que esa cultura cambie? Es muy difícil para las tropas permanecer allá. Tiene que en este momento el gobierno diseñar la creación de un batallón permanente en ese lugar de cerca ahí del Plateado, para que las fuerzas militares permanezcan para siempre en esa zona, y crear allí en el centro poblado del Plateado, volver a llevar la Policía Nacional, una policía por supuesto antiguerrilla, que fue sacada hace más de 10 años mediante una acción de tutela por parte de la comunidad, un enredo jurídico allí que sacó la policía del sitio. Si no es así, ahora tiene que haber por supuesto la ayuda institucional para poder sustituir el cultivo de coca, que ha sido tradicionalmente de la base de la economía de esa región. Tiene que llevarse otros tipos de cultivos, necesariamente tiene que ser el café, que es el único que es un poco rentable y que les podría producir una rentabilidad no igual a la coca, pero sí muy similar. Otros cultivos no serían viables en esa región o no tendrían la suficiente atracción y rentabilidad para poder suplir el narcotráfico. Tiene que esperar 2 años para que el café comience a producir, y durante esos 2 años el gobierno tendrá que dar asistencia social humanitaria, prácticamente darles los mercados, darles las remesas, darles la ropa a estas personas si quieren mantener allá la institucionalidad. De lo contrario,
la gente no podrá sustituir sus cultivos mientras no haya una ayuda permanente en esa región, o simplemente se irán de la región y quedará prácticamente despoblado ese sitio. Si el ejército se retira de la zona, nuevamente los grupos armados volverán a retomar la región. De modo que allí la única solución es ayuda institucional de todos los campos para que la gente no aguante hambre y se dedique a cultivar otras cosas distintas a la coca. Lo segundo, un batallón permanente y nuevamente un puesto o una base de policía muy bien sofisticado allí, que dure por lo menos los últimos 2 años que le quedan a este gobierno y que el que llegue continúe con esas mismas acciones. Si no es así, será otro fracaso más la reconquista o la liberación, como dice el gobierno, del cañón del Micay. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta la próxima.